Leyendo las respuestas que proyectaron en redes sociales, la verdad que tenemos un contralor que si hacemos un contraste con los últimos, sí, han sido pésimos, pero si lo hacemos con Chinchorro Carles, vemos que el señor Solís no le llega a los talones a el ex contralor Carles, que en paz descanse. Gerardo Solís como contralor ha sido uno de los peores contralores en la historia de la República de Panamá, porque no ha existido un control previo y un control posterior, no ha existido una transparencia en esta institución importante de control y que viene de la mano con una designación del órgano legislativo, es decir, de la Asamblea Nacional. El señor contralor Gerardo Solís se prestó para las irregularidades, para la opacidad, para esa pandemia de oscuridad que hubo en la administración del entonces mandatario de la República, Laurentino Cortizo, donde la transparencia no fue un eje fundamental para la administración pública. Entonces, de manera penosa hasta ahora, ya en la recta final de su nombramiento, porque Solís debe abandonar el cargo en diciembre de este año, crea este comité de integridad. Es más, desde el primer día, él debió crear ese comité de integridad, de transparencia y él mismo tomar los cursos para estar preparados a la hora de asumir este cargo. Se ha creado solamente una fachada, porque el fondo no es nada transparente y de nada sirve crear estas instancias burocráticas, estas instancias que solamente son de adornos en una institución como la Contraloría, porque los hechos demuestran que la Contraloría se ha prestado para muchas irregularidades. Tal es el caso de la descentralización paralela, donde aquí se despilfarraron fondos públicos, una danza de millones de dólares, más de 200 millones de dólares y no hubo un control. ¿Cómo es posible que millones de dólares fueron a parar en juntas comunales que están en medio de la desidia? Es decir, se inyectó económicamente a una junta comunal y los resultados no son visibles. Es decir, no hay una auditoría de por medio y no hay un trabajo por parte del contralor Gerardo Solís. Y eso solamente para poner uno de muchos ejemplos que puedo aquí enumerar y tomarme muchas horas señalando todas las irregularidades. Por fortuna, Susan Elizabeth Castillo se le vence el cargo al señor Gerardo Solís y la Asamblea Nacional constitucionalmente deberá designar al nuevo contralor. Y sí, se abrió las puertas para que las personas interesadas al cargo de contralor, subcontralor, presentaran sus hojas de vidas. Más de 20 profesionales presentaron sus hojas de vidas, pero hasta el día de hoy, Susan Elizabeth Castillo, ya hay un contralor de facto, un contralor que logró tener los votos previos de los partidos tradicionales. El señor Anel Bolo Flores es preliminarmente, extraoficialmente, escúchelo bien, el Contralor General de la República y que va a recibir el espaldarazo, se espera que reciba el espaldarazo, porque esa es la información que manejamos los periodistas que cubrimos el órgano legislativo de los partidos tradicionales. Él viene de la línea del Partido Revolucionario Democrático y el partido PRD ha consolidado quizás un pacto o una alianza con el partido gobernante. ¿Pero él sigue dentro del PRD? Viene de una raíz del PRD, lo que desconozco es si todavía milita en el PRD, pero el señor Bolo Flores es amigo de Ricardo Martinelli, que políticamente, pese a que está en una embajada, tiene control en la Asamblea Nacional. Es decir, yo veo muy difícil que los partidos tradicionales no le den el espaldarazo al señor Bolo Flores. Bolo Flores, a mi juicio, ya es el contralor preliminar o extraoficial, porque lo que se percibe en la Asamblea Nacional es que ya tiene los votos de los partidos tradicionales, son 36 votos para la mayoría para obtener ese cargo importante de contralor. Hay otras figuras, está el señor Carlos Barzallo, una figura importante en Panamá y que ha jugado un papel en transparencia internacional y otras figuras también en esta lista y ojalá que cada bancada tenga la oportunidad, pese a que no cuenten con los votos, de presentar a los candidatos y que la Comisión de Credenciales, el órgano legislativo, juegue un papel importante en el escrutinio de estas hojas de vidas, en hacer una radiografía si en efecto son compatibles o no para el cargo de contralor y subcontralor, y que no ocurra un madrugonazo o un golazo que se registró hace algunos días para el cargo de director de la Junta Directiva del Canal de Panamá con el señor Nelson Jackson, que pese a tener los votos, los partidos tradicionales
lo colocan y con una aprobación de irregularidad en la alteración del orden del día, porque eso fue un madrugonazo, ni los medios de comunicación conocían que existía una alteración del orden del día para esa aprobación, se dio con el aval del señor Nelson Jackson para directivo. Lo ideal sería que todas las corrientes presenten a los candidatos y que verdaderamente la Asamblea Nacional juegue un papel de entrevistar a estas figuras que van a ocupar o que aspiran a ocupar el cargo de Contralor por el próximo quinquenio, por los próximos 5 años. El nuevo Contralor debe verse en el espejo del actual Contralor saliente Gerardo Solís. Evitar cometer los mismos errores, evitar amarrarse de la oscuridad, evitar rechazar la transparencia, porque un país donde no impera la transparencia, un país que lo vemos como lo que sucedió en los últimos años, va a estar sitiado en irregularidades y esta entidad pública es sumamente importante porque juega el papel fiscalizador. Pero ese papel fiscalizador en los últimos años recibió un blindaje en la reforma a la ley de la Contraloría, y ese blindaje ha evitado de que en efecto al Contralor o aquellos responsables de no hacer auditorías puedan ser perseguidos por la justicia en caso tal cometan un delito penal o una falta administrativa. Lo cierto es que la Asamblea Nacional tiene un papel importante en esta nueva legislatura, pero pese a que son más de 20 aspirantes, Susan Elizabeth Castillo, nuevamente te reitero que el señor Bolo Flores es la figura que suena para el cargo 20 aspirantes, bueno, hoy... Más de 20, hasta ayer habían 23. Ok. Puede ser que hoy alguien más se atreva a llevar su postulación, pero mira que solamente se ha escuchado el nombre de él, ¿no? ¿O hay otra persona así conocida que haya circulado por ahí, que haya presentado sus documentos? Bueno, para el cargo de Contralor, el señor Bolo Flores suena desde hace meses. Es más, desde en campaña. ¿Pero de la lista de los 23 se conoce de otro? No hay otra figura. Es más, tengo información de que ya se han registrado reuniones con algunas bancadas para analizar este perfil. Lo cierto es que si se reúnen los diputados del PRD, el partido Realizando Metas, el partido Molirena, el partido Panameñista y Cambio Democrático van a superar la cuota mínima de 36 votos, quizás lleguen a más de 40 votos, porque los independientes, los más seguros, o los de Moca, irán con o apostarán a otro candidato, sí. Evitarán darle el espaldarazo al señor Anel Bolo Flores por el hecho de que, bueno, viene de los partidos tradicionales, pero pese a que ya tenga los votos asegurados, creo que la Asamblea debe jugar el papel de que todas las bancadas tengan esa oportunidad de que los candidatos puedan competir sin desventaja, que la ciudadanía pueda escuchar cuáles serían sus propuestas, cuáles serían sus proyecciones para los próximos 5 años y que puedan escuchar sin efectos esas hojas de vida. ¿Son o no compatibles para este cargo? Porque el Contralor no puede ser un mandadero del órgano legislativo, el Contralor no puede ser un yes man del órgano ejecutivo. Es decir, el Contralor debe ser una figura vertical, independiente, que juegue un papel en pro de la transparencia y en pro de los recursos del Estado. Y en el principio filosófico de los recursos del Estado es que el Estado somos todos. Y hay la oportunidad, por lo que mencionaba el diputado Ernesto Cedeño en la entrevista que tuvimos en la primera media hora. En el día de ayer él se presentó ante la presidencia de la Asamblea, se reunió con los presidentes de bancada. Ellos deben tomar la decisión a ver si, al menos en 24 horas, en un plazo corto, ellos pudieran tener la oportunidad de postular, aunque esa persona no tenga un voto, pero sabes, ¿no? Llevar y proponer a una figura. Hemos tenido muchísimos escándalos de corrupción en los últimos años. Y como le decía al licenciado Cedeño, de anteriores administraciones contralores que dejaron pasar muchísimas cosas. O sea, no olvidemos todo el tema del escándalo de las planillas, que se dio en su momento. Necesitamos obviamente reforzar esto para justamente fiscalizar y controlar. Si esto hubiese pasado, no ocurre lo de los auxilios, el tema, por ejemplo, de la descentralización en paralelo que se estaba dando. Habla oportunidad, Félix Antonio. Lo único que necesitamos en este momento es voluntad.
That's it. Voluntad y que alguien que tenga los pantalones para cuidar los recursos del Estado, alguien que haga las auditorías que solicite la Fiscalía de Cuentas, porque la fiscal de Cuentas que salió recientemente de la administración, la señora Gualesca, en su momento le solicitó al Contralor varias auditorías y la Contraloría pareciera que no tenía esa iniciativa de hacer los auditos necesarios. Cada institución, cada órgano debe ser auditado para determinar si en efecto los recursos de los panameños, el recurso del Estado se está administrando de la manera más correcta. Vimos recientemente ahora lo que ha sucedido con el descongelar el tema de la regulación de precios del arroz. Ha existido una irregularidad y una serie de incentivos para los arroceros, pero ¿qué pasa con el panameño de a pie? Pese a ese incentivo, que es un subsidio y que no ha sido auditado, si en efecto se está usando de la menor forma, el consumidor no encuentra ese arroz de primera y lo que vemos es un arroz con grano de primera que en muchos casos se vende como especial. Cosas simples como esas, que en un país serio, con un contralor serio, se evitarían todas estas irregularidades y se encaminaría por el camino de la transparencia. Veremos qué ocurre con esta designación, cuál va a ser el papel de la Comisión de Credenciales. Hoy se termina el proceso de postularse, ojalá que también los nombres salgan a relucir para saber qué otros panameños y panameñas se interesaron en este puesto. Que usted tenga un fabuloso, delicioso y rico miércoles, que le vaya muy bien, que tenga un día bonito, lleno de cosas lindas y nos vemos el día de mañana. Hasta luego.